La mayoría de los cristianos en estas celebraciones acostumbramos tener un pesebre o armar un pesebre. Nosotros armamos uno, digo yo, me subo a la carreta, ¿no? Un pesebre precioso ahí atrás, los niños de la escuela dominical lo completaron, otro en el segundo piso, donde también circulan los chicos de la escuela dominical. Y hay unos personajes ahí en el pesebre que son interesantes. Uno puede pasar toda la vida sin nunca detenerse a pensar si alguna vez realmente el pesebre fue así. Y no vamos a destruir la fe de nadie hoy, ¿eh? Así es que pastores y reyes magos metidos en un mismo pesebre. Esa es una cosa, uno puede pasarse la vida y nunca detectar que nunca están en un mismo pesebre en la Biblia, ¿no? De hecho, son evangelios distintos los que narran. Uno narra la historia de los magos, otro narra la historia de los pastores. Dentro de la lógica que hemos venido trabajando acá, de lo que se trata es de una tradición, de una memoria que circuló oralmente por décadas. Y estas memorias decantan en un evangelio de una forma, en otro evangelio escrito en otra región de otra forma. Así es que Lucas conoce la historia de los pastores, Mateo conoce la historia de los magos. En sí mismas, cada una de esas historias son portadoras de un sentido precioso. Y si uno lo piensa bien, después de haber dicho esto que dije, si uno lo piensa bien, efectivamente el nacimiento de Jesús sin pastores o sin magos no sería lo mismo. Porque estos personajes narrados en libros distintos, en épocas distintas, hay distancia de épocas y en lugares geográficos distintos, recogen aspectos diferentes de la memoria de Jesús. Si dejáramos caer alguna de ellas, algo faltaría en la historia. Así es que en algún sentido no está bien mezclarlos y en otro sentido está excelente mezclarlos. Cada uno de ustedes tendrá que ver. En algunas casas ponen a los magos un poquito más lejos para que quede la sensación de que llegaron más tarde, ¿no? Bueno, cada uno verá. Hoy yo solo quisiera detenerme en la historia de los magos. Mateo, capítulo 2, versículos 1 al 12. Pienso que en algún sentido va a ser un sermón divertido. No sé si tan divertido puedo ser yo, pero voy a hacer todo el intento de ser. Porque vamos a ir descubriendo algunas cosas bien interesantes acá. Voy a hacer una lectura del capítulo 2, versículo 1 al 12, una lectura explicativa. Voy a ir deteniéndome en aquellos aspectos del versículo que quisiera que retengamos. Después de leer todo ese segmento, voy a destacar 3 cositas y para finalizar 2 consideraciones finales para terminar y para no detenerlos mucho rato acá, mientras aprovecho de mandar un saludo también a todos los hermanos que están conectados por Zoom y por YouTube. Y recordarles que el próximo domingo tendremos servicio habitual para quienes estén en Santiago o quienes vengan de otros lugares a Santiago, sepan que hay una iglesia que va a estar abierta y vamos a estar aquí también estudiando la palabra y cantando al Señor. Mateo 2. Después de que Jesús nació en Belén, en tiempos del rey Herodes, noten esto, en Belén, Jesús nació en una aldea que se llama Belén, en los tiempos de un rey, el rey Herodes. Llegaron a Jerusalén, que no es lo mismo que Belén, llegaron a Jerusalén, que es la capital, unos sabios procedentes de Oriente. La versión NBI pone sabios porque efectivamente tal vez la forma más adecuada de comprender a los magos, porque así es el nombre realmente, magos,
es entenderlos como sabios. Los científicos de la época, conocedores del funcionamiento de los astros, no para cuestiones del zodiaco, ¿no?, sino para la comprensión de las cosechas, cuándo sembrar, cuándo cosechar, qué clima viene. En una cultura antigua, manejar esa información es la vida o la muerte de las civilizaciones. Esa tarea estaba a cargo de lo que en Oriente se llamaban los magí, los magos. Estos son los que llegan de Oriente a Jerusalén. Jesús había nacido en Belén, estos llegan a la capital, no a la aldea, y ahí está el rey Herodes. ¿Dónde está el que ha nacido rey de los judíos?, preguntaron. Era lógico, van a buscar al rey, así es que van a la capital. ¿Dónde más están los reyes? De hecho, ahí está Herodes, el rey. Entonces, en los dos primeros versículos aparecen en escena dos reyes. Uno en ejercicio, otro el que ha nacido rey de los judíos, uno en la gran ciudad, el otro en una aldea. Los sabios no van preguntando por el que está en ejercicio, sino por el que ha nacido rey, pero van donde consideran adecuado que estén los reyes, a la ciudad principal. Porque vimos levantarse su estrella y hemos venido a adorarlo. Esta idea de que son conocedores de las señales de los astros, sin que los científicos bíblicos tengan mucha claridad de qué pudo haber sido esto, esta comprensión de la historia y de la vida a partir del estudio de los astros, es lo que caracterizaba a estos personajes, a estos sabios. Cuando lo oyó el rey Herodes, se turbó, y toda Jerusalén con él. Así que convocó de entre el pueblo a todos los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley y les preguntó dónde había de nacer el Cristo. ¿Dónde había de nacer el Cristo? Ese poder que tiene el rey para convocar a sacerdotes y maestros, a los especialistas del pueblo, para que vengan a decir dónde habría de nacer el Cristo. Estos especialistas dijeron, verso 5, en Belén de Judea, porque esto es lo que ha escrito el profeta. Y entonces Mateo cita una profecía de Miqueas. Miqueas es un profeta del Antiguo Testamento, ustedes lo pueden leer ahí con más calma. Y le citan esta profecía al rey Herodes. El rey Herodes era medio judío. Había sido puesto en el poder por el Imperio Romano. No era un rey al que le correspondiera realmente estar en el ejercicio en esa función. Pero el Imperio Romano había tomado posesión de todo el territorio y había instalado reyes títeres en la zona, y uno de estos era Herodes. Herodes no sabe muy bien dónde dice la profecía que ha de nacer el Cristo, pero los sacerdotes, los maestros, sí saben. Pero tú, Belén, esa es la profecía de Miqueas, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principales de Judá. Porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor de mi pueblo Israel. En realidad sí era una ciudad muy pequeña. Por eso la profecía se da en este tono. En realidad, Belén, no eres tan pequeña, porque sí lo era, ¿no? No eres tan pequeña, pero lo que la hará grande no es su poder. Lo que la hará grande simplemente es que de ella saldría quien guiaría al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Luego Herodes llamó en secreto a los sabios
y se enteró por ellos del tiempo exacto en el que había aparecido la estrella, ese cálculo. ¿Cuánto tiempo tendrá el niño? ¿Cuántos años tendrá? ¿Cuántos meses tendrá de nacimiento? Los envió a Belén, a los sabios, y les dijo: vayan, infórmense bien de ese niño, y tan pronto como lo encuentre, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Los que conocemos el resto de la historia sabemos que eso era falso. Después de oír al rey, siguieron su camino los sabios. Sucedió que la estrella que habían visto levantarse iba delante de ellos hasta que se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Al ver la estrella, se llenaron de alegría. Cuando llegaron a la casa, vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. La escena tal vez fue privada, por lo tanto, el impacto de estas palabras es el que hoy día sigue presente. Son los sabios de Oriente, son los conocedores de la ciencia de la época, son los que van por el planeta enseñando su sabiduría, pero cuando se encuentran con el niño, Mateo se detiene a explicarlo: se postran y lo adoran. Los magos se convierten en súbditos de Jesús. No dice que hicieron eso ante Herodes, ¿se fijan? Pero sí ante Jesús. Abrieron sus cofres y le presentaron como regalos oro, incienso y mirra. Regalos propios de los nacimientos de reyes, regalos valiosos. Entonces, advertidos en sueños de que no volvieran a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Ese es nuestro relato de los magos o de los sabios que vinieron de Oriente para reconocer la autoridad, la monarquía de este niño Jesús. 3 consideraciones previas, antes de las finales, o 3 detenciones. Primero, el rey Herodes. El rey Herodes representa el poder de este mundo. El rey Herodes representa cómo funciona el poder en este mundo, la circulación del poder de este mundo, el traspaso y el anhelo, las ansias de poder de este mundo. Él sí está donde tienen que estar los reyes, en la ciudad principal, con todo el aparataje político y también el aparataje religioso y también con toda la sabiduría y la ciencia a su disposición. Él puede decir con una orden: reúnan a los sabios, a los maestros, a los sacerdotes, para que me digan exactamente dónde nació el muchacho. El conocimiento a su disposición, pero al servicio de lo más perverso. Los versículos siguientes, después del 12, narran el resto de la historia, que producto del cálculo que hace Herodes de la edad que tendría el muchacho, manda matar a todos los niños que han nacido en una cierta época. Herodes se estremece y toda Jerusalén con él, porque los magos han dicho que por ahí ha nacido el rey de los judíos, el niño que se convierte en una amenaza al poder de este rey, que por lo demás es famoso y está en el poder precisamente por la fama que tenía de aplacar de la forma más rápida posible cualquier sublevación. Herodes es famoso por ser sanguinario, este Herodes. Hay otro Herodes posterior. Este Herodes el Grande
Es famoso por ser sanguinario. Trabajaba para el imperio y aplastó, según algunos historiadores, todo levantamiento contra el imperio de la forma más implacable y sangrienta posible. Avísenme cuando nazca el niño, avísenme si lo encuentran, para que yo también vaya y lo adore. No era cierto. Pero los sabios, los maestros, los sacerdotes, con su conocimiento puesto al servicio de ese rey, posibilitaron que él supiera dónde debía ir a matar. Ese es uno de los reyes que entra en escena en este texto. La segunda detención es sobre el niño. Jesús simboliza la irrupción de algo nuevo en todo sentido. La esperanza de Israel es que un día, en algún momento, vendría desde otro lugar, no desde este mundo, vendría o irrumpiría en la tierra un nuevo estado de cosas, una nueva forma. Pero ellos lo imaginaban como si fuera una cosa catastrófica, como que algo iba a destruir todo lo presente, iba a borrar lo presente para iniciar algo nuevo. Por lo tanto, nunca pudieron detectar que lo nuevo había venido en la forma de un niño. Se olvidaron hasta de sus propias profecías que decían que de una ciudad muy pequeña, insignificante, sin poder en el sentido de los poderes de este mundo, con todo el poder, pero el de Dios. Así es que el niño implica lo nuevo. Primero, porque es un niño. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Es un niño. ¿Cómo compite el joven muchacho con el sangriento, sanguinario Herodes el Grande? En las lógicas de este mundo, Jesús está condenado a perder su reino. Un reino que se instala a partir de la fragilidad. Un niño. Y además, en la aldea de Belén. Ni siquiera los sabios de Oriente captaron esto, ¿no? Lo lógico era la gran ciudad. Ahí están los reyes. Sí, pero los de este mundo, no el nuevo rey que habría nacido. Y la tercera detención que hago es en los sabios. En realidad, más allá de que el texto hable del nacimiento de Jesús, tal vez la intención más profunda de este segmento para Mateo es hablar de los magos, por lo que significa. Se trata de sabios que vienen de Oriente. Ya expliqué que la manera de hablar de ellos como magos se refiere a personas sabias, personas conocedores de su ciencia, especialistas en el funcionamiento del universo, del medio ambiente, de tal forma que la sociedad, la civilización entera pudiera existir. Vienen de Oriente. Estos son paganos. Estos no son judíos, no tienen una tradición profética que les anunciara que el Mesías tendría que nacer. Estos son los que vienen de la zona de Mesopotamia, de Babilonia, del origen de la civilización humana. De allí vienen estos sabios de Oriente. Si yo les pregunto cuántos son, ustedes me van a decir 3. El texto no dice que eran 3. Ustedes me van a decir hasta los nombres, ¿o no? A ver, alguien diga los nombres. Melchor, Gaspar y Baltasar. Todo esto es parte de la tradición deuterocanónica, se llama, o apócrifa, que circuló luego con el tiempo, después en el siglo II, que no aparece en la Biblia, ¿no? No dice que eran 3. Pero se deduce que eran 3 por la cantidad de regalos. Cada uno trajo un regalo, pero no tenemos ideas cuántos eran.
Tampoco sabemos de qué color era la piel. Siempre hay de distintos colores, ¿no? No tenemos idea. Y a Mateo no le importa mucho decirlo. Tampoco es que vamos a ir a romper el pesebre, ¿no? Tranquilos con eso. Pero eran de Oriente. Ese es el dato que importa. Esta es la primera referencia en Mateo a que gente que no pertenece al pueblo de Israel pueda encontrarse con Jesús. La primera referencia. Mateo tiene una forma extraña de decirnos que este que nació era Dios, porque nos habla del nacimiento virginal. Y eso lo hace al comienzo, en el capítulo 1, pero ahora en el 2 inmediatamente nos dice que este Jesús es también para los paganos. O como decimos nosotros, para los gentiles, para las gentes, los que no son judíos. En muchos sentidos, todos ustedes y yo estamos representados en los magos. Si me apuran un poco, la comunidad mateana, donde este evangelio se escribió y donde se conservó, donde se copió hasta que alguien décadas más tarde lo puso al lado de otro evangelio, esa comunidad solo se enteró que había espacio para los gentiles junto a Jesús por la historia de los magos. Mateo anuncia en su segundo versículo, en su segundo capítulo, que Jesús es para todos y para nosotros también. Porque los magos llegaron ahí, entre otras cosas, nosotros también celebramos la Navidad. Nos encontramos con Jesús. El detalle de que sean de Oriente, entonces, carga todos estos sentidos, muy importantes para nosotros y muy importantes porque Mateo está escribiendo a una comunidad judía que seguramente habría quedado encantada con no abrir mucho espacio a otras culturas. Pero no lo reconoce Herodes, el medio judío. Lo reconocen los sabios de Oriente. El detalle de que estos sabios son los científicos de la época es también importante. Ellos vienen de la cima, ellos son la élite. Y cuando llegan frente a Jesús y se encuentran con Él, un chico envuelto, arropado, quién sabe cómo, se postran. Un colega del sur, de Temuco, que participaba en una liturgia en INIA, el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, en una liturgia que se hace en cierto momento del año, me contaba, porque es una liturgia ecuménica, no sé si está bien decir esta palabra, pero no voy a decir el nombre del colega tampoco, para no meterlo en problemas. Y dice que los investigadores de INIA, en este momento del año, llevaban sus papers, sus descubrimientos científicos, y los ponían sobre el altar, ofreciendo su sabiduría, su ciencia, sus descubrimientos al Señor. Y esto me lo contó esta semana el colega. Y yo pensaba, mientras estaba preparando esto, decía, de hecho le dije, te voy a citar en mi sermón, pero sin dar tu nombre. Estos son los sabios, pues estos son los magos. Cuando nosotros cantamos, traemos hoy nuestras coronas, ¿en qué pensamos? Es esto.
todo lo que el Señor nos ha dado, toda la ciencia, toda la inteligencia, toda la sabiduría, todo el conocimiento. Estos en Temuco lo hacían físicamente, dice que llegaban con sus documentos, sus artículos académicos, sus papers académicos, y efectivamente los ofrecían porque ahí estaba el futuro de cómo se va a sembrar en Chile, de cómo va a ser el trabajo de la tierra, qué vamos a exportar o qué no, en qué fecha lo vamos a hacer. Iban los científicos y ponían su ciencia como ofrenda y como servicio para la bendición del Señor. Los magos hacen eso. Ellos vienen siendo la élite de la sociedad y se postran y ofrecen sus regalos a Jesús. No porque Jesús los necesite. Por eso es que el relato es también simbólico. Esto es poner sobre el altar espiritual del Señor todo aquello con lo que el Señor nos ha dotado. Nosotros somos los sabios de Oriente, no porque seamos la élite de la investigación de ningún tipo, algunos lo serán seguramente, y otros en el futuro lo serán también. Pero sí tenemos lo que el Señor nos ha dado, la experiencia de vida, los conflictos que nos han hecho sabios, la inteligencia, los que tienen profesiones, sus profesiones, la capacidad de hacer una tarea específica de forma cualificada, sin que otro pueda y sepa hacerla, porque ellos están y ellas cualificados para hacer aquello. Y entonces vamos con nuestro oro, nuestro incienso y nuestra mirra a depositarlo a los pies de Jesús. Dos consideraciones finales y con esto terminamos. Vamos a recordar, queridos, siempre en Navidad, que Jesús se anuncia también a los gentiles, a los paganos, a los que no merecíamos, ni esperábamos, ni éramos merecedores por linaje. Se nos anuncia Jesús a nosotros. Ustedes y yo estamos acá adorando a Jesucristo, dándole gracias por su salvación, por tener un Dios, porque nos declaró justos sin que lo seamos, porque el Señor, al encarnarse y caminar entre nosotros, abre su bendición a los no merecedores. Esos somos nosotros. Eso es importante. Esos somos nosotros y esos son nuestros parientes, esos son nuestros vecinos, esos son nuestros amigos. Los que de Oriente, por la gracia del Señor, encuentran la luz de la estrella que los lleva a Jesús. Eso tiene que movernos a la gratitud siempre, siempre. Y lo segundo es que a este Jesús, Dios, no lo vamos a encontrar en aquellos lugares donde el mundo lo busca. Por eso no está en Jerusalén en el sentido metafórico del texto, pero está en una aldea. Los que llevan más tiempo viniendo a esta iglesia deberían estar acostumbrados a que Jesús nunca está donde lo buscan, pero está donde no lo buscan. Nunca está donde debieran estar, nunca está donde la religión lo quiere poner, pero está precisamente donde la religión no puede verlo. Primero, en un pesebre. ¿Cómo nacen los reyes en un pesebre? Segundo, en una aldea. Y el resto de su vida mezclado entre pecadores. No se queda tranquilo en los templos, no se junta ni es muy amigo de los religiosos. Los religiosos deben ser los que más odiaban a Jesús. Así que esto es lo segundo. Encontraremos a Jesús siempre que lo busquemos, pero no en esos lugares comunes donde la religión quiere poner a Jesús. Jesús está cuando triunfamos, sí,
pero parece que está más todavía cuando fracasamos. Jesús está cuando tenemos éxito, pero parece que está todavía más fuerte cuando el fracaso nos viene. Cuando sanamos, pero también está cuando estamos enfermos. Cuando celebramos la vida, pero también está cuando lloramos la muerte. No es posible tener a Jesús tranquilo en la sociedad, ni es posible tenerlo tranquilo en las iglesias. Herodes jamás lo va a encontrar. Pero quienes están dispuestos a postrarse, aunque sea la élite de la sociedad, van a poder reconocerlo, aunque lo encuentren cubierto de trapos, acostado y tomando pecho de la madre. Y allí se postrarán y reconocerán que es Dios. Vamos a reconocer que es Dios. Vamos a reconocer que es Señor, que es Dios. Lo vamos a adorar. Nuestro oro, nuestro incienso, nuestra mirra serán otras cosas. Serán papers académicos, será un trabajo bien hecho como obrero, será una buena enseñanza, será un buen trabajo en las diferentes áreas en las que nos desenvolvemos, en casa, como padres, como madres, como hijos, como hijas. Todas aquellas cosas son nuestros oros, incienso y mirra. Y todo aquello lo ponemos cuando nos postramos a reconocer que Jesús es el Rey en una forma en que el mundo no puede reconocerlo. Oramos al Señor. Pónganse ustedes de pie, por favor. Muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad, de compartir esta reflexión y este tiempo esta mañana. Te damos gracias. Los que estamos acá, pero también hermanos y hermanas que desde otros lugares hoy probablemente se conectaron a este culto. Gracias porque nosotros somos de esos paganos que vimos la estrella de una forma diferente, pero fuimos conducidos también a Jesús. Para nosotros también vino el Señor y estamos agradecidos, porque no tenemos que buscarlo en sacrificios de otro tipo, porque no tenemos que recorrer para encontrarnos con el Señor, ni subir al cielo para buscarlo, ni a un monte sagrado para buscarlo. Gracias porque un día tu Hijo Jesús descendió para ser como nosotros y para nosotros. Pero acá estamos también porque, como estos sabios, queremos poner sobre tu altar nuestro oro, nuestro incienso y nuestra mirra. Esas cosas, Señor, que son regalos de reyes, lo más preciado que ellos pudieron entregar. Nosotros no tenemos eso. Lo más preciado que tenemos es nuestra vida. Y esa vida la queremos poner sobre tu altar. Y ni siquiera en eso somos originales, porque antes que nosotros, tú pusiste tu vida en otro altar, en nuestro lugar. Recibe, Señor, la sabiduría que nos diste, ponla a tu servicio. La fuerza que nos das, ponla a tu servicio. Nuestras vidas completas, ponlas a tu servicio. Nos dejamos hoy, Señor, también postrados sobre tu altar en adoración. Gracias por el misterio de la encarnación, por el valioso mensaje que nos narra este texto de hoy. El Rey en la forma de un niño en una aldea, irreconocible para los que debieron conocerlo,
manifiesto para aquellos sobre los que no había esperanza. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.